Hola a todos. Reciban un cordial saludo a nombre de Científica Andina. Esperamos encontrar a todos y a sus respectivas familias bien de salud. Mi nombre es Víctor Safferson, soy ingeniero de servicio del área de postventa y el día de hoy yo seré el moderador de este webinar. Les comento que Científica Andina es una compañía con más de 26 años dedicada a las áreas de instrumentación analítica y diagnóstico clínico, con amplia experiencia debido a la dedicación, capacitación constante y compromiso de nuestro personal. Nuestra misión es transferir tecnología y brindar un servicio de excelencia. Esa es nuestra razón de ser. Es por ello que queremos compartir con ustedes nuestra experiencia, así como información que recibimos directamente de nuestros proveedores. Nuestras marcas representadas son empresas de Estados Unidos y Europa, líderes a nivel mundial, tales como PerkinElmer, Milestone, Rudolph, Swan, Labtec, Eureka, entre otras. Contamos con un amplio portafolio de productos que les brindan soluciones para distintas necesidades analíticas y clínicas que puedan requerir en distintos rubros. Hoy tengo el agrado de darles la bienvenida a nuestro webinar titulado Hablando del software Syngistics para ICP ópticos, reprocesamiento de datos, a cargo de la químico Jessica Loaiza, quien es especialista de producto del área de postventa, con más de 15 años de experiencia en instrumentación analítica, de los cuales 8 años está con nosotros en Científica Andina. Jessica está encargada de las líneas del área inorgánica como ICP masas, ICP óptico, absorción atómica y otras líneas más. Seguramente ya la han visto en algunos de nuestros eventos anteriores. Contamos también con la colaboración de la químico Mersima Calupú, quien nos apoyará con las preguntas de la parte analítica, y el ingeniero José Muñoz, para consultas de la parte de servicio. Pueden hacer sus consultas a través del chat para responderlas al finalizar. Y sin más preámbulo, le cedo la palabra a Jessica. Jessica, adelante. Gracias, Víctor. Buenas noches a todos nuestros invitados. Vamos a... Ok. Entonces, hoy día, como has comentado, Víctor, vamos a hablar del software Syllistic. El software Syllistic, justo que ya anteriormente también hemos conversado un poco este tema en absorción atómica. Pero esto va dirigido a este tema de reprocesar datos. El software Syngistic ya, bueno, viene ya hace un tiempo trabajando en las técnicas de espectroscopía. Estamos hablando de absorción atómica, de ICP óptico, de ICP masas. Es un software que ya tiene aproximadamente como año y medio o 2 años que ha hecho el cambio PerkinElmer, y fue para dar que sea algo similar en todas estas técnicas, ¿no?, de espectroscopía. Ha reemplazado al WinLab, que se manejaba en absorción atómica, al WinLab también para ICP, y en lo que es ICP masa, que se manejaba antes Nexion, y ahora también lo tenemos como Syngistic. Es una interfaz que está totalmente rediseñada, y las ventajas que tiene es que tiene un gran acceso rápido a la barra de herramientas. Los que ya posiblemente estén trabajando con nuestras técnicas, conozcan de esta interfaz, ¿no?, de este software. Hay algo que se nota claramente cuando acompaño en este software para los usuarios, es que antes teníamos con el software WinLab un fondo oscuro, ¿no? Y ahora es prácticamente más descansado, el color claro. El objetivo principal de este webinar es ver cómo es el proceso de reprocesar los datos, los resultados en este software.
Y como se dan cuenta, estamos viendo que básicamente el software Syngistic se puede trabajar tanto en absorción, en ICP óptico, en ICP masas. Y estas características son parecidas entre ellas, ¿no? Para poder nosotros abrir el software, lo común es que podemos tenerlo como un acceso directo en el escritorio, como estamos observando aquí, ¿no? Y esto es un acceso directo que podemos tener en el escritorio. Y pueden observar incluso que acá también está el de Syngistic para absorción, ¿no? Este justamente fue el que se hizo una fecha pasada, ¿no? Y se puede observar por los colores, ¿no? Que tenemos aquí para ICP, es de color grosella, carmesí, y este es de color verde. Y el de ICP masas también se llama Syngistic y es de color celeste. Podemos abrir de esta forma, y si no lo tuviesen como acceso directo, lo van a encontrar, si es que está instalado también, claro, en el botón de inicio de Windows, ¿no? Y podemos ahí adquirirlo. Cuando clicamos en estos iconos, lo que vamos a tener es que se va a abrir la ventana como estamos observando ahorita. Tanto como comentaba, para ICP óptico, para ICP masas, tiene esta forma de abrirse, ¿no? Se presenta una ventana del color justamente característico de cada técnica, y luego vemos el entorno. Quería comentarles también algo más aquí acerca de este software. No estoy hablando mucho, no me voy a referir mucho a los equipos, que ya lo hemos visto anteriormente en la parte de lo que es fundamentos, pero si tuviesen consultas la pueden hacer. Nosotros manejamos anteriormente los modelos de ICP óptico, los Optima, los 8300, los 7000, de todos los Optimas, que la familia Optima que tenemos, y actualmente son los Avio, ¿no? El Avio 500, el Avio 200, que ya muchos también de los clientes tienen. Entonces, el Syngistic, el software Syngistic, puede trabajar actualmente, claro, con el Avio, que son los modelos actuales, y también podrían actualizarse en los modelos anteriores, en los Optima, ¿no? Eso va a depender de algunos requisitos que tendrían que hacerse cambios y podrían actualizar el software. Entonces, este es el entorno que vemos cuando abrimos el software, ¿no? Podemos ver que aquí justamente está la barra, como se muestra. Es bastante fácil de poder ir a observar, ¿no? Si yo puedo navegar entre las 4 pestañas que están acá arriba, y fácilmente voy a ver todas las opciones o todas las propiedades que tiene el software. Esto justamente es lo nuevo y es lo práctico en el Syngistic, porque en el WinLab que se manejaba anteriormente, lo que lo hacía de repente, lo que ha mejorado en Syngistic es que uno tenía que ingresar al file o al estado que tenemos, a la barra de estado que tenemos acá, y ingresar a cada opción, y en cada opción podríamos de repente ingresar otra vez a otras opciones, ¿no? Entonces eso era lo que ha mejorado bastante acá en el software Syngistic. Y para poder observar cada una de esas pestañas, como les comentaba, las barras de herramientas que están aquí, ¿no? En instrumento podemos observar que tenemos esta opción que dice control de plasma y que está en el grupo plasma, ¿no? Podemos ver que cada pestaña va a tener ciertos grupos. En instrumento tenemos la pestaña, el grupo de plasma, el grupo de equipos, espectrómetro y utilitarios. Dentro de cada grupo tiene ciertas opciones. En esta opción de control de plasma, aquí lo que se va a manejar, y lo vamos a ver más adelante también al mayor detalle, cómo encender y cómo apagar el plasma desde aquí, y todas las propiedades que tiene para formar el plasma. En device, que son los equipos, se va a mostrar las conexiones que pudiese tener el ICP a algunos accesorios, como por ejemplo podría ser a algún autosampler o de repente algún dilutor, ¿no? Se va a mostrar en este lado. En el espectrómetro tenemos el Continuous Graphic. Esto es conocido por nuestros usuarios que trabajan con absorción atómica.
es totalmente parecido, es decir, se puede ver la señal en tiempo real de los elementos que están en el método. En el caso de absorción atómica, pues veíamos una línea que, digamos, estábamos con el elemento plata, se veía en tiempo real la señal de la plata, ¿no? En este caso, como en ICP óptico se manejan, es multielemental, vamos a ver una cantidad de elementos que están en el método. Pueden ser de 3, pueden ser de 20, pueden ser de 40 elementos que están en el método y se van a ver todas esas líneas en tiempo real. En el control del espectrómetro, aquí se va a hacer la alineación. Y estas opciones que vemos aquí son opciones rápidas, accesos rápidos al interior de esta pestaña. Este de acá, cuando se abre una ventana completa, tiene opciones como alinear la vista, hacer revisión del rendimiento, organización de la lámpara de mercurio. Todas estas opciones están inmersas aquí. Entonces, ya no es necesario que yo ingrese y abra la ventana porque tengo las opciones más rápidas o las más usadas externamente, ¿no? Entonces, eso justamente es también lo nuevo que tiene el software. En diagnóstico, esto justo para nuestros usuarios que manejaban el WinLab, deben recordar que se abría una ventana donde hacía el software como un check, que estaban en buenas condiciones ciertos como el espectrómetro, el plasma. Y ahí, si algo estaba mal, no había una buena conexión con el espectrómetro o algo estaba mal en el plasma, te daba pues como una X, ¿no? Entonces, esto ya no se está abriendo ahora, sino que se muestra en una barra de estado al lado derecho. La programación, aquí los que alguna vez han usado, o si, bueno, no lo conocen los que son nuevos, desde acá se puede programar para encender y apagar el plasma en forma remota. Se puede programar el apagado y el encendido. Y esto también es algo nuevo porque tenemos una cámara de video internamente para poder observar el plasma, ¿no? Y clicando aquí nada más directo se ve la ventana para poder verlo. Todas estas condiciones están en el instrumento. Y si avanzamos en la siguiente, que es de análisis, ¿no? También igual tenemos los grupos de editar, método, información de la muestra y análisis. Acá hay una última opción que es corrección. Justo esta información la vamos a ver la próxima semana, que vamos a tocar el tema de corrección de interferencias. Y bien, entonces, ¿qué es lo que necesito cuando quiero hacer una lectura? Vamos a tener que ir a esta pestaña. Cuando voy a realizar una lectura, necesito abrir un método con el que quiero analizar. Voy a abrir esta ventana de información de la muestra y voy a abrir la ventana donde voy a dar la orden para que se haga la lectura. Bien, entonces, una lectura necesito estar sí o sí en esta pestaña. Tenemos la pestaña de resultados. Es todo el egreso de datos que se da después que uno está leyendo. La de espectra, que se muestra los espectros en tiempo real. La de calibración, lo que ustedes de forma de repente instrumental siempre han visto, una curva de calibración. Y acá se va a mostrar todos los elementos que tenemos en el método. Y los que tenemos acá, todo también igual, estas opciones, son las que están inmersas en la ventana de calibración. Entonces, esto lo hace mucho más rápido. Es decir, si yo quiero una nueva calibración, no es necesario que ingrese a la ventana internamente y le dé nueva calibración, sino que simplemente voy directamente a estas opciones, ¿no? Examinar es una ventana donde uno puede transponer todos los espectros que estamos observando acá, que se ven en tiempo real, pero esto de acá solamente las que ya están almacenadas. Y puedo transponerlas para poder comparar, ¿no? Entre un blanco y un estándar y una muestra, posiblemente las alturas que tienen estos espectros. Y los resultados. Los resultados, esta ventana que es muy conocida por nuestros usuarios de absorción y anteriormente las de ICP, donde se puede observar pues toda la información, donde tiene mucha información de las réplicas, las desviaciones estándar, cómo se llama la hora, el tipo de método. Esa era la gran ventaja que tiene esta ventana. Pero la desventaja que tenía era pues que no era tan práctica cuando uno quería comparar de repente entre resultados.
Y justo esto es lo nuevo que tiene también el SYNGISTIC, que tiene esta ventana de Data Viewer, donde uno puede observar como un tipo de efecto cruzado, ¿no? En donde uno puede observar en el encabezado los elementos y en la parte vertical las muestras. El reprint y el reprocess se parecen un poco y justamente lo que vamos a tratar ahora en forma práctica también va a ser la parte de reprocess, el procesamiento de datos. Y la última pestaña de utilitarios que tiene que ver con esto, el software, el SYNGISTIC, tanto para las tres técnicas que estaba comentando de absorción, de ICP óptico y ICP masas, tiene tres ventanas. La ventana donde trabaja, y justamente que estamos observando todo esto, que se llama, puede ser el ICP Continuous o el ICP, la ventana de SYNGISTIC Offline y la ventana de Data Manager. Son las tres ventanas principales que tiene. Data Manager es donde podemos observar los resultados ya, para poder de repente evaluar, queremos reprocesar como vamos a hacer ahora, o queremos exportarlo, queremos reportar. Toda esa información está acá, y también están los métodos, ¿no? El SYNGISTIC Offline es prácticamente, se puede decir, lo mismo que lo que hemos visto aquí más adelante, es decir, este es justamente el SYNGISTIC que está conectándose al equipo. La diferencia principal está en esta pestaña, en la de Instrument. Es decir, el SYNGISTIC Offline no tiene todas estas opciones. ¿Por qué? Porque justamente se puede conectar sin que, se puede abrir sin que esté conectado el equipo, ¿no? Entonces, ese es el SYNGISTIC Offline. Esta opción es para tener una conexión remota, si es que se quisiera. Y estos dos recursos que se usan, la tabla periódica y la tabla de longitud de ondas, que se van a usar como herramientas cuando queremos armar un método, cuando queremos desarrollar un método en el software SYNGISTIC. Bien, entonces, todo esto anteriormente en nuestro software WinLab también estaba. Es decir, una persona que ya maneja el software WinLab fácilmente va a poder trabajar con el SYNGISTIC. Lo que de repente va a encontrar es que lo va a encontrar en otras posiciones y bueno, se va a mostrar mucho más fácil en estas opciones, ¿no?, que estamos viendo. Para poder hacer el reprocesamiento de los datos, voy a necesitar que se abra primero el método. Y para que se abra el método, disculpen. Les voy a dar razones por las que uno quisiera reprocesar. ¿Por qué razón yo quisiera reprocesar? A veces podemos de repente equivocarnos en algo o que por sin ser responsabilidad del analista hayan cosas o de repente quisieran cambiar en una interpretación, un desarrollo de métodos, ¿no? Nosotros tenemos los datos, los resultados, las lecturas que se han hecho día a día. Y estos están almacenados. Estos que están almacenados, vamos a querer luego cambiar. Lo que se puede cambiar van a ser las condiciones analíticas. No se puede cambiar otra cosa. A ver, ¿qué se puede cambiar? En el método, si hemos elegido de repente la forma como la que quiero integrar la información, que sea en altura. Pero después observé que no era la más adecuada, ¿no? Entonces ya para esto de repente he leído unas 10 muestras, unas 20 muestras, y quisiera cambiar la forma de lectura o la forma de integración de la señal. Y podría cambiarlo a área. Entonces, lo que usualmente uno haría de repente es volver de nuevo a leer todas esas muestras, ¿verdad? Entonces, no sería necesario. No sería necesario porque lo que voy a hacer es cambiar en el método esta opción de altura por área y reproceso la información y voy a tener los resultados que necesito cambiando ese dato.
O de repente también igual en la integración puse 3 puntos por pico y quisiera que sea más amplio, de 5 o de 7. Entonces hago también igual ese cambio y reproceso la información. Otras opciones puede ser que puse en la concentración de un estándar de 0.1 y ahí sí posiblemente fue el cambio que no me di cuenta, ¿no? Y fue realmente de 1, ¿no? De 1.1. Entonces hago el cambio y reproceso la información. Entonces voy a tener en base a lo que realmente era el estándar de un ppm. Elegí miligramos, mililitros, la concentración en el método de la muestra, pero realmente necesito cambiarlo a ppbs o de repente podría ser onzas toneladas, ¿no? Entonces también podría hacer ese cambio en el método, grabo la información en el método y reproceso. Entonces, aquí como se dan cuenta, podría pasar ciertas cosas, podría elegir en un inicio ciertas condiciones y no va a ser necesario que vuelva a leer todas las muestras que he leído con esas condiciones. Lo que voy a hacer es reprocesar la información cambiando en el método. Una de las cosas también que a veces elegimos una ecuación lineal y nos damos cuenta que una no lineal se ajusta mejor a esa curva de calibración. Por ahí que puedo olvidarme, ¿no? Cuando ejecuté un grupo de muestras y no hice la calibración, ¿no? Y lo puedo leer al final la calibración, pero las muestras que leí al principio sin calibración me van a dar solamente la señal, es decir, la intensidad. Entonces, para eso, lo que voy a hacer es reprocesar leyendo la curva al final. No va a haber ningún problema. No va a ser necesario que volvamos a leer la curva y volvamos a leer todas esas muestras que ya habíamos leído. Por ahí en el método estaba todavía desarrollándolo y en la concentración que puse del QC no era la acertada, ¿no? Entonces podría cambiarlo y también reprocesar la información. Entonces, este reprocesamiento de datos es muy, muy bueno cuando uno está desarrollando métodos o cuando se cometió algún error o cuando pasó algo sin que uno lo haya elegido, ¿no? Es bastante interesante y es muy bueno de conocerlo porque nos ahorramos tiempo en poder, en volver a leer muestras que ya están leídas. Lo único que tenemos que hacer es cambiar esas condiciones en la metodología o de repente incluso en la misma ventana de reprocesar datos. Para eso, lo primero que necesito es abrir el método. Las muestras que se han leído y que nosotros estamos viendo que vamos a cambiar ciertas cosas, siempre se tienen que haber leído con un método. Esto va a ser, el software no te va a dar a opción que leas sin un método que esté abierto, ¿no? Eso no va a haber opción. Entonces, siempre va a haber un método con el que has leído toda esa información. Por lo tanto, ese método es el que habría que abrir primero. En este caso, vamos a Open y elegimos el método que tenemos, ¿bien? Estando en el método ya abierto, lo podemos cerrar la ventana. Eso también es otra información que tiene la forma en cómo trabaja el Syngistic. El hecho de que la ventana esté cerrada no significa que el método esté cerrado. Cuando abrimos acá el método, vamos en Open y hemos abierto la ventana, ya está abierto el método, podemos cerrar la ventana y el método ya está en latencia, ¿no? Está trabajando. Luego vamos a ir a Results. ¿Y dónde está Results? En el grupo Results, en la pestaña Results, Reprocess. Cuando abrimos o cuando clicamos en Reprocess, se va a abrir esta ventana que se llama acá Data Reprocessing y acá Reprocess, ¿no? Que lo que vamos a hacer acá justamente es esta acción de reprocesar la data, reprocesar la información. Ahora, esto lo vamos a hacer de forma práctica, lo van a observar ahora.
pero lo primero que yo tendría que hacer es cargar esos resultados que estoy queriendo hacer el cambio, ¿no? Entonces, para eso, en esta opción que dice Data Reprocess, voy a ir en esta carpeta que está aquí. Al clicar en esa carpeta, se va a abrir esta ventana. Esta ventana es donde uno día a día ha estado realizando las lecturas. Cada día nosotros, o bueno, de repente en el día lee más de una vez, más de 3 veces, podríamos crear carpetas, ¿no? De cada día. Esto, y en cada una de ellas está guardada de repente 100 muestras, puede estar guardadas 20 muestras, dependiendo, ¿no? De cada forma de trabajo que tiene cada laboratorio. Y elegimos una de ellas. Elegimos y bueno, se va a abrir como lo que estamos observando acá, toda nuestra curva y todas las muestras que hemos leído. Y bien, entonces ahora vamos a pasar a la parte práctica. Antes de eso, quiero comentarles que la palabra clave, en este caso, es de ICPOS. La palabra clave es ICPOS. Bien, como les había comentado, si queremos trabajar el procesamiento de datos, vamos a tener que, esto ya es una opción cuando uno ya tiene metodologías, ¿no? Ya tiene ya lecturas del día a día, ya tiene datos, ¿no? Resultados, todo esto, ¿no? Entonces, para poder abrir, como les había comentado, acá, de la opción de Syngistic, que es la que voy a abrir, le voy a dar OK. ¿Vieron? Se mostró esta ventana de Syngistic. Esta versión que tengo es una versión de simulación, ¿no? Por eso es que tengo estas notas que aparecen. Y bueno, para conocer un poquito lo que es el software, este es el estado, el panel de estado, que como les comentaba, antes cuando uno abría el software se presentaba esta ventana de diagnóstico, donde me daba que estaba bien cada uno de ellos, ¿no? Lo que tengo en resumen ahora de eso es esto, justamente de que tengo acá el espectrómetro y acá lo del plasma, ¿no? Entonces, como pueden ver, es una simulación. Y también en este lado puedo observar en tiempo real en qué método estoy usando, qué información de la muestra está abierta en ese momento y qué dataset estoy también usando, ¿no? Les voy a hacer un breve repaso de lo que ya hemos visto en la presentación. Como les dije, esta es instrumentación. Antes de eso, quisiera pasar acá a utilitarios, donde les comenté que esta justamente es la ventana, ¿no? De ICP Continuous. Esta es la ventana que se comunica el Syngistic con el equipo. Cuando uno abre esta ventana y el equipo está apagado, lo que va a hacer es mostrarnos aquí de que no está conectado, ¿no? Va a salir una X. Entonces, el software se logra comunicar con el ICP. Pero además de esta ventana, también tenemos estas otras dos. Tenemos el Syngistic Offline y también la forma en cómo se abre es parecida a la ventana principal, a la del Syngistic ICP Continuous. Estamos viendo justo ahora. Y tenemos el Data Manager. Bien, entonces, cuando ustedes abran Data Manager, lo que va a aparecer son
todas las carpetas que han ido almacenando en el tiempo, ¿no? O sea, cada día, como les decía, que han ido leyendo y han estado guardando. Pero también se puede observar los métodos que tengan guardado. Bueno, yo acá tengo un par, ¿no? Pero posiblemente ustedes tengan de todas las matrices que hayan desarrollado, ¿no? Pueden tener de repente geoquímicos, pueden tener una de medio ambiente, la llaman a veces EPA 200.7, ¿no? Cada método que puedan tener, ¿no? Y han ido almacenando acá. Usualmente, pues, la de resultados es la que se suele llenar más rápido, porque cada día usualmente corremos una carpetita de una cantidad de muestras, ¿no? Y este es el Data Manager, donde podemos seleccionando, exportar la información, reportar, como les comentaba. Básicamente, esta era una de sus funciones principales, y también si uno quería de repente borrar algunos que no eran necesarios. Muchos me preguntan también eso en mi método, ¿dónde borro los métodos? Porque se van acumulando los métodos porque van creando y tienen ciertas variaciones, y esa consulta es seguida, ¿no? ¿Dónde borro los métodos? Es justamente en esta ventana, en Data Manager. Lo que voy a hacer es seleccionarla y le voy a decir que borre. Bien, entonces, estas son las tres ventanas principales que tiene el ICP, el Syngistic, ¿no? El ICP continuos, el offline, Data Manager. Les voy a comentar un poco también del offline. Como se pueden dar cuenta, tenemos acá tres pestañas, ¿no? Se puede notar a comparación del continuos, que tiene 4. Entonces, la diferencia principal es esta, ¿no? De instrumento. Bien, entonces, ¿ve? No tiene esa pestaña, ¿no? Porque justamente esta ventana podemos abrirla cuando el equipo está apagado. O también podemos abrirla cuando el equipo está ocupado en lectura y está ocupado con esta ventana. ¿Para qué? Para poder avanzar trabajos de lo que no están fuera de programación de lectura, ¿no? Podemos crear métodos, podemos estar ya incluyendo muestras, pesos y volúmenes. Ok, entonces ahora vamos a pasar al ICP continuos. Entonces, la diferencia entre el offline es que no tiene esta pestaña, no maneja al ICP, y se puede estar trabajando en ciertas cosas. En results, que es lo que vamos a ver también aparte acá en el proceso, el de Spectra, todavía no se va a notar hasta que hagamos una corrida de algo. Acá se va a mostrar cada elemento que tiene el método y el espectro de cada muestra en tiempo real. Y no es que se va almacenando todas, solamente se va a ver la que en ese momento está leyendo, ¿sí? La de calibración, los que hemos manejado absorción, es muy parecido, solamente que acá está cada elemento también que está en el método, se va a poder observar la calibración. Incluso pueden ver el coeficiente de correlación, qué tipo de ecuación tiene, todo. La de examinar, como les había comentado, que se puede transponer en un solo elemento químico diferentes muestras para poder comparar, ¿no? Entre ellas, la concentración puede ser, incluso se puede observar también si hay interferencias espectrales, ¿no? Todo eso. Y la de resultados, que ahora más pronto lo vamos a ver, creo que esto mejor vamos a dejarlo para poder observar mejor cuando tenga resultados. Y bien, la de métodos, que si quisiéramos, ahorita como pueden observar, lo que hice fue clicar en esta opción de en esta opción de icono que dice método, ¿verdad? Entonces cuando cliqueo ahí, lo que va a hacer es abrirse la ventana, pero no tengo ningún método abierto. Podemos también incluso acá ver de que no hay. Entonces lo que voy a hacer es abrir un método. Para poder abrir voy a Open, y se va a abrir la ventana donde tengo almacenado todos los métodos que haya creado. Voy a agarrar de repente, que está aquí.
Bien, entonces, para poder crear un método realmente es bastante fácil si es que tengo ya las condiciones que necesito, ¿no? Toda la configuración. Pero si estoy desarrollando un método de cero, cuando no conozco nada de la metodología, no tengo ninguna una forma de poder, como una EPA o como un STM, algo que me pueda guiar, ahí sí vamos a tener que de repente hacer ciertas pruebas, ¿no? Eh, si es que solamente tengo que crear, por ejemplo, ahora lo vamos a hacer para que ustedes puedan ver qué tan rápido podemos hacerlo, ¿ya? Bien, entonces, este método está abierto, es lo que vamos a necesitar ahorita para el reprocesamiento. Lo voy a dejar cerrada la ventana, pero ojo, el método, como les dije, está abierto. Incluso se puede observar acá. El sample information también podemos ver de que no tenemos información que esté abierta. Y podemos corroborar abriendo esta ventana, ¿no? Acá vemos que no tenemos ninguna muestra. ¿Qué es lo que haríamos en una secuencia usual para lectura? Lo usual es pues que vamos a colocar acá el nombre de nuestras muestras. Posiblemente vamos a leer una muestra, dos muestras, ¿no? Tres muestras, más o menos de esta forma. Y si es un sólido, vamos a ponerle posiblemente un peso y un volumen, ¿verdad? Entonces, esa es la forma en cómo usualmente vamos a leer. También tiene una forma rápida para no estar colocando de uno en uno el peso. Lo voy a poner hasta la posición 5, que sea de 0.2 gramos pesado. Y el volumen también igual hasta la posición 5 de 50 mililitros, que ha sido el volumen final. Si es que esta muestra fue que le tuve que hacer una dilución, ¿no? De repente agarré 5 mililitros y lo llevé otra vez a 50, ¿no? Puede ser. Entonces, esto igual puedo hacerlo, como les comentaba, de la forma rápida, o lo hago de uno en uno, ¿no? Bien, entonces, ¿qué pasaría si yo aquí leo solamente con estas opciones? ¿Ya? Y me olvidé ponerle la dilución. Entonces, cuando uno olvida la dilución, ¿qué es lo que va a pasar? Te va a salir el resultado posiblemente pues sin este factor, ¿no? Entonces, lo que a veces hacemos en el laboratorio es agarrar el factor y multiplicamos, ¿no? Externamente. Pero estamos haciendo pues esta tarea que cuando son regular muestras es un poquito pesado. Lo que podríamos hacer es ir a la ventana de reprocesar datos e incluir estos datos. Bien, entonces este es nada más un ejemplo cómo llenar esta ventana de información de la muestra. Y esta columna que vemos acá es donde ha estado ubicado las muestras. Esto no es necesario cuando uno va a reprocesar la data. Ojo, toda esta información que estoy poniendo es cuando uno recién va a leer la información, ¿ya? Recién va a leer las muestras. Entonces, posiblemente esto lo ponga de repente en la posición 10, en la posición 11, 12, 13, 14. Ya, así es un ejemplo nada más. Bien, entonces, esto es lo que usualmente se hace. Bien, se llena cómo se llaman las muestras, en qué posición están en el autosample, si tienen peso, si tienen un volumen o si tienen una dilución. Se le da un nombre y observen que en el grupo de Sample Information, de información de la muestra, tenemos justamente la opción para guardar. Vamos a ponerle guardar como y le ponemos un nombre que le podemos poner la fecha de hoy. Bien, así está. Entonces cerramos la ventana, pero la información está ahí para poder procesarse y podemos verificarlo observando en esta barra de estado. Vemos que todavía no tenemos aquí
la dataset. ¿Qué es la dataset? La dataset justamente es lo que hemos observado en Data Manager, esas carpetitas, esas de ahí. ¿Y dónde se crea? Se crea aquí. Análisis. Esta ventana es la acción o la orden que se le da al equipo desde esta ventana para que haga la lectura. Como pueden observar, yo tengo acá esta pestaña que dice manual, en análisis. Bien, entonces, ¿qué es lo que usualmente hacemos cuando queremos correr toda una secuencia? Lo primero que hacemos es leer una curva, ¿verdad? Entonces voy a leer primero el blanco, luego los estándares que estén programados, y luego leo las muestras. Pero si no he creado un archivo, posiblemente la información no se guarde en la base de datos. Sí la voy a tener en resultados, podemos verla acá y también podemos verla aquí, pero no se va a guardar en la base de datos. Para que se pueda guardar en la base de datos y para que podamos observar lo que estamos viendo acá, vamos a tener que activar aquí abajo donde dice guardar datos en Result Dataset, ¿no? Entonces, activamos eso y se va a abrir acá la opción para carpeta. Y aquí es donde yo voy a crear carpeta para donde se va a guardar toda la información del día, o si quiero lo puedo dividir en dos carpetas del día, ¿no? También igual le puedo poner la fecha de hoy o de acuerdo a lo que ustedes tengan. Y ahí está, ¿no? Entonces, oh. Bien, entonces 14:05:20 y podemos observar que aquí cambió ya esta información. Bien, entonces necesito, esto es la rutina de cada día cuando uno trabaja en ICP. La ventana de análisis que se crea la base de datos, la ventana de información de la muestra donde está la información de peso, volumen, nombres de las muestras y el método con el que se ha elegido hacer esa lectura. Esto día tras día va generando carpetas, día tras día, ¿no? Entonces, y cuando yo leo estas muestras, voy a observar el egreso de datos en todas estas ventanas. Bien, entonces es bastante fácil el manejo de este software. Ahora, voy a simular justamente reprocesar una información. Para eso, ¿se recuerdan? Era ir a la pestaña Results, en el grupo Results, en Reprocess. Entonces, cuando cliqueo ahí, lo que vamos a hacer es tener esta ventana. Entonces, en la opción que dice Dataset to Reprocess, en la carpeta, voy a abrirla. Bien, entonces, esta justamente es lo que hemos creado, ¿no? Hace un momentito. Como se pueden dar cuenta, no tengo lo último porque mientras no haya leído nada, no se guarda la información. Entonces voy a agarrar acá una de las últimas que tenga y voy a cargarlas. Ahí está. Entonces, este simula ser una lectura X, ¿no? De un día X. ¿Qué es lo que usualmente hacemos? Leemos un blanco, leemos estándares y leemos muestras. ¿Y qué es lo que quiero hacer el cambio? A ver, entonces en el método, yo tengo este método y pasó que quiero hacer el cambio de la curva de calibración. Entonces lo que voy a ir es acá donde dice ecuaciones. Bien, entonces acá dice no lineal. Muy bien, lo que yo quiero hacer es cambiarlo a lineal. Lineal, calculada en el intercepto. Y bueno, para hacerlo un poco más dramático, lo voy a poner a todo. A todos lo voy a cambiar que sea lineal, calculada en intercepto. Ahí está. Este método tiene 55 analitos que están elegidos. Hay muchos elementos que están repetidos, que se pueden leer en vista axial y en vista radial. ¿Bien? Entonces, solamente aquí estoy poniendo este cambio, nada más, de ecuación. Hago ese cambio,
si quiero lo puedo renombrar al método. Entonces vamos a ver que este es corregido, de repente el número 2. Y podemos cerrar ya la ventana. Y eso ha sido para hacer el cambio en el método. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es reprocesar. Bien. He seleccionado la data que voy a reprocesar. Esta data está guardada aquí, en esta carpeta. Pero lo que voy a reprocesar, puedo elegir si lo grabo o no lo grabo. Usualmente, si nos hemos corregido algo, vamos a querer grabarlo, ¿verdad? Entonces lo que vamos a hacer es seleccionar acá, activar eso y poner que es de esa carpeta que está proveniendo la información de esa carpeta, y le vamos a poner una R. Esta es una recomendación, no quiere decir que siempre tiene que ser así. Si ustedes desean, pueden ponerle un nombre un nombre diferente. Puede ser de repente reproces o reprocesamiento o cambio, no sé, el nombre que ustedes prefieran, ¿no? Entonces, lo recomendable es que le pongan el nombre que tiene y con una R diciendo que esta información proviene de esa carpeta y que está siendo cambiado, ¿no? Está siendo reprocesado. Lo dejamos, entonces lo que va a hacer es crearse una carpeta nueva donde lo que vamos a reprocesar se va a guardar ahí. Y bien, entonces vamos a darle aquí. Pueden observar aquí en esta opción que va a empezar a correr. Aquí está diciendo que el método que estoy ahorita usando no es el original, ¿no? Y está consultando que sí vamos a seguir. Entonces, sí, justamente lo que estoy haciendo es hacer un cambio en el método, ¿no? Y podemos observar la barra de estado como en el progreso, ¿no? De análisis, cómo va. Es como si estuviese leyendo. Y podemos incluso ver acá en resultados. Observaron que anteriormente no había datos, ¿no? Es como si estuviese corriendo. Y acá podemos observar en calibración que no había información y ahí se ha cargado la información. ¿Por qué? Porque hemos hecho el reprocesamiento justamente también de una curva. Y podemos observar esto, ¿no? Y la ventana de espectros también. Esto posiblemente sea la última porque ya terminó todo. Es decir, esta corrida de todos estos espectros es de la última muestra aquí. Es decir, de esta, de 10. Para poder analizar un poco acá, podemos observar que tenemos plata, ¿no? Que está en esta forma, no tiene casi nada de pico, ese espectro, en esta longitud de onda, y así, ¿no? Podemos ver en cada elemento se va mostrando el espectro. Esto es para poder observar cómo están yendo, cómo están ubicados los puntos de background. Estos puntos de background también es también todo un tema, lo vamos a ver la próxima semana, a mayor detalle. Lo que hace es encerrar al área que está integrando el equipo. También hemos visto, por ejemplo, la curva de calibración, el de resultados, hemos visto justamente, y lo que les dije que era nuevo en el Syngistic, es esta ventana, donde uno puede, pues, trabajar comparando intensidades, ¿no? Podemos observar acá las intensidades, es la data genuina. Esta data no va a cambiar. Lo que va a cambiar cuando uno hace el cambio de la ecuación, lo que va a cambiar es la forma, el resultado final, que es la concentración. Posiblemente acá había una variación. A veces son mínimos, puede ser un 401 y ajustando la curva es un 0.421, ¿no? Y así sucesivamente. Acá 40, 44, ¿no? Estos son datos que son nuevos de concentración, pero lo que no ha cambiado definitivamente es la información de la intensidad.
Este es el dato, el que se ha leído en el momento que se realizó estas lecturas de estas muestras. No va a haber cambio ahí. Podemos cambiar la ecuación, podemos cambiar también la concentración porque está en base a esa ecuación que va a cambiar el resultado, pero las intensidades sí van a ser siempre las mismas. Esto, bueno, es un ejemplo de cómo se realiza un reprocesamiento. Hay muchas otras más opciones por las que una le podría reprocesar. Acá, a ver, les voy a dar una más dentro de esta misma ventana. Les comentaba, ¿no? De que digamos, me equivoqué. No era el peso de 0.2, sino era un peso de 0.5. Entonces yo puedo hacer ese cambio aquí. Y voy a hacer el cambio para todos, para que podemos comparar con el que ya hemos reprocesado, porque esa información se va a quedar ahí. Bien, entonces ahora voy a agarrar otra vez toda la información y la voy a reprocesar. Igual, ¿no? Va a guardarse en esta carpeta lo que tenemos la data que está aquí almacenada. Otra vez me está diciendo de que no es el método, y le voy a dar que sí, que siga adelante. Vamos a observar en el espectro para que puedan ver. Bien. ¿No? Estamos en la muestra 9, ya la muestra 10, ¿no? Es justo se quede la muestra 10. Bien, entonces, ahora vamos a revisar qué tanto ha variado esos datos, porque, ¿se recuerdan? Le dije la intensidad no va a variar. Incluso la podemos revisar. De un dato acá, a ver. A ver, acá. El boro, ¿no? Que fue lo primero que leímos. El boro acá es 85.000, ¿ya? De la muestra 1. Y vamos a ir más abajo, 85.000, ¿no? Ahora vamos a revisar la concentración. Y la concentración con la curva, nada más, es muy probable que sea la misma. Lo que estamos variando es en la muestra, porque el factor de la muestra es que hemos cambiado. Entonces es lo que vamos a revisar ahora. Ok. A ver, este es de 69. 69.3. Y acá debería ser lo mismo, ¿no? 69.3. Aquí es justamente, porque esto es, ojo también acá, otra cosa, que tenemos los datos, ¿no? En cada pestaña de intensidad, señal, concentración en la curva y concentración en la muestra. Entonces, donde va a afectar el factor debería ser aquí en la muestra, ¿no? Porque hemos cambiado el peso. Bueno, acá algo ha pasado, disculpen, voy a tener que revisarlo. No tengo en el método ni QC ni estándar. Está pasando de que yo he agarrado un método cualquiera, no tiene correlación, y a veces los valores que puedan tener, podría haber conflictos. Entonces eso podría generarme estos errores. Estoy viendo que acá ha habido lo más probable es que ha habido una inconsistencia entre la curva y todo esto, y haya generado esto de acá, ¿no? Y posiblemente por eso no esté viendo los resultados.
bueno, habría que revisarlo bien realmente de lo que estoy ahorita agarrando. Y no me he dado cuenta anteriormente que cuando hemos hecho la primera, a ver dónde está, aquí, la primera corrida no tenía datos, ¿no? Entonces esto ya desde el comienzo había estado ya con este error. Lo que voy a hacer es volver a hacer una nueva curva para ver si está todo ok. Y a partir de ahí, volver de nuevo a leer. Tengo datos de Boro. Miren, ve lo que... Y justamente esto, bueno, yo he agarrado, lo que pasa es que no he tenido mucha información. Esta data que tengo es una data muy antigua, que a veces no es consistente, entonces eso puede generar problemas. Me parece que acá tengo nada más un solo punto, y yo tengo en la curva, lo he puesto pues todos, ¿no? Y ahí donde me está generando el problema. Pero sí tiene solución. A ver, vamos a verlo ahorita. Si pueden, ¿cómo se llama? Ya estar haciendo sus preguntas para ir avanzando, mientras yo voy viendo esto del método. Acá está el error. En Boro tengo un solo punto. Tengo 0 y un solo punto. Y al momento que se hace la curva, debería buscar al punto 2, punto 3, punto 4. Entonces ahí es donde genera el problema. Víctor. Sí, Jessica, ¿qué tal? Sí, podemos ir Justamente, avanzando con las consultas que tengan para poder, yo voy acá chequeando esto. ya, sí, justamente una de las consultas está relacionada a lo que estabas mencionando, es del señor Edmer. Indica para reprocesar con factor de dilución y borrar réplicas, por favor. Y justamente habías mencionado lo del factor de dilución, ¿no? En el caso de que se olviden, lo pueden agregar. Ya, Ajá. claro, ajá. Sí, me van a disculpar, acá lo que está pasando es que esta información, como les digo, es bastante antigua y acá hay una inconsistencia. Y para poder luego seguir con lo que me ha preguntado. El método, me he inventado, se puede decir uno. Y en la curva lo que hice, ¿no? Normalmente pues en ICP uno tiene pues hasta, no sé, 5, 8, 10 puntos de calibración, ¿no? Acá he puesto en estándar 1 de 1 ppm, 2 ppm, 3 ppm. Y en la lectura que tenía ya hecha, solo tiene ciertos elementos, 1 o 2 puntos. Entonces eso ha hecho que se genere ese problema de inconsistencia, ¿no? Por ejemplo, acá en la plata tengo el blanco y el estándar 1, estándar 2. Es decir, no hay ya en el 3, ni en el 4, ni en el 5, ni en el 6. Entonces, al no tener eso, va a crear ese problema. E igual en el aluminio y así, ¿no? Entonces, sí se puede arreglar, pero sí va a demorar un poquito. Entonces, yo quisiera más que todo que todos entiendan, este es un proceso de cómo se tiene que hacer y espero que rescaten eso. Ahora, pasando a la consulta, cuando yo quiero diluciones, lo que tuve que haber hecho es justamente lo que había mencionado, ¿no? Pasa mucho de que ponemos el peso y el volumen de algo, pero de repente se pasó de que no se puso la dilución, ¿no? Entonces corremos todo esto y que lo que podemos hacer entonces, una vez que ya ha corrido con tanto de peso y tanto de volumen, lo que voy a hacer es nada más en esta ventana agregar la dilución. ¿Cómo sería? Si es la dilución, como había dicho, 5 en 50, ¿no?
para las muestras que estoy queriendo, puedo ponerla de forma manual o la puedo poner con esta ventana de forma rápida, ¿no? El start, donde dice dónde inicia, es esta de acá, la columna de esta posición. Estamos en la posición 12. Y va hasta la posición 21. ¿Bien? No le puse el dato. Entonces, el valor que quisiera ponerle es de 5 mililitros que tomé para la posición 12 hasta la 21, ¿no? Entonces, esto cuando es pequeño ayuda, pues de repente de forma manual a hacerlo, ¿no? Si es bastante data, entonces ya no es tan dable estar haciendo de forma manual. Entonces me va a ayudar con esta ventana para hacerlo rápido. Ya ahí está, ¿no? Entonces, si no se hizo la dilución, lo pongo acá, igual todo lo selecciono y reproceso. Eso es lo que haría. Bien, en esa consulta había algo más, de repente, Víctor. Sí, indicaba también para borrar réplicas. Para borrar réplicas, vamos a tener que hacerlo aquí. Omitir réplicas, ¿no? Entonces lo que voy a hacer es, ¿qué número de réplica es? Y le voy a dar ahí, ¿no? Como dice acá, por comas, que digamos yo quiero la 1 y la 3, si son de repente 3 réplicas, ¿no? Y solamente que quede la número 2 nada más, algo así. Y esto se llena en todas las columnas. Esa es la opción. ¿Está bien? Está ahí Sí, gracias, Jessica. Bueno, ahorita tenemos pocas preguntas. Hay una más de el señor Marcos Antonio Contreras. Bueno, a ver, la voy a leer. En tema de aceites usados y por tema de la demanda actualmente se realiza con análisis pasando la muestra diluyendo 1 en 10 gramos. Sin embargo, por tema de mucha demanda de muestra, me gustaría agilizar el análisis. ¿Existiría colocar en el método en función de volumen, ya que con una micropipeta yo trabajaría de manera rápida? ¿Existiría un factor que se pueda colocar en el software que lo tome como si fuera peso? No. Al menos en lo que tenemos, el Symgestic no lo tiene. Lo que yo entiendo, sí, esto por celeridad, lo que hacen es tener volúmenes que hacen como una especie de estudio, ¿no? Y que corresponde a un peso. Pero en el software sí no lo tiene. Al menos no aquí en el Symgestic con el ICP. Lo que sí he visto, como te digo, es de que hacen unos volúmenes que pesan ahí varias veces, pesan y hacen un promedio y relacionan ese peso con ese volumen. Y usualmente lo hacen para el peso total, ¿no? Pero no está dentro de la metodología. No es algo que sea algo oficial, ¿no? Que se pueda dar. Porque todas las metodologías te van a decir que peses. Claro, la otra opción, de repente no sé si lo que quisiera es incrementar el procesamiento de la cantidad de muestras que diluye, ¿no? Eso podría ser quizá con un automuestrador como el Janus, que trabaja con aceites usados. Claro. Ahorita me dicen que va a ingresar nuestro compañero César Morales para comentar un poco también acerca de la pregunta. A ver, no sé Ya. si es que está ya habilitado Ya su está ya. micrófono.
Habilitado. A ver. Sí, César, ya está habilitado tu micrófono. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Sí, como le estaba comentando a mi colega Jessica, la metodología 5185 se aplica nuevamente para aceites usados, nuevos, base, semirrefinados o refinados, ¿sí? Lo que te indica o te conduce o te sugiere o recomienda la metodología es propiamente aplicar dilución, ¿sí? Dilución que puede ser aplicada en un factor de 1 en 10, ¿no? Propiamente tienes 1 mililitro, ¿no? O pipeteas, o usas una micropipeta, 1 mililitro o 1 microlitro y lo llevas a 10 veces el volumen. O si en este caso quieres contabilizar, ¿no? Cuantitativamente, de tal forma que quieras establecer pesos, ¿no? Un peso de producto, que es el aceite, más un peso final del diluyente, que puede ser el solvente. Y esos valores, mejor dicho, los puedes ingresar en el mismo sistema, ¿no? Pero en el factor propiamente cuando empleas el sample, ¿no? O propiamente el acceso que tienes para ingresar la cantidad de muestras por factor de dilución, para acelerar propiamente el proceso, al momento que cuando lees en el equipo o el equipo bote valores, ¿sí? Te va a dar la cantidad y a la vez te va a aparecer un icono o propiamente un término que indica factor de dilución por 10. Es ahí cuando puedes aplicarlo. Así de esa forma lo puedes ajuntar o seguir, darle de acuerdo al procedimiento que es la norma 5185. Pero ten presente que las normas cambian el fondo y la forma. El fondo propiamente va por el equipo o la instrumentación del equipo, ¿sí? Y la forma propiamente va en el seguimiento de la normativa. Como te puedo decir, puede ser la norma 5185, versión 13, o la más actual, que es la 5185, versión 18. Es ahí donde hay esa variación. Pero sí, tu pregunta, en fin, es posible agregar factor de ilusión. Gracias, César. Jessica, no sé si puedas dejar por favor en pantalla tu correo. Igual si hay consultas adicionales, para que te puedan escribir directamente y responderles ahí. Tenemos una pregunta más del señor Elvis Quiñones, que indica, ¿se puede seguir leyendo muestras después de haber terminado la lectura con una curva anterior? Ah, ya, sí, ya sé a lo que se refiere. En realidad no es lo más recomendable, pero discúlpeme, tengo acá un pequeño problema, un ratito, un favor. Sí, bueno, más o menos para comentarle que va a depender bastante de lo que hagas entre las muestras nuevas y las muestras anteriores, ¿no? Si es que solamente has terminado de leer y quieres continuar, podría ser, pero si es que ya has apagado todas, has retirado el sistema de introducción de muestra, de repente has hecho un lavado y han cambiado las condiciones, entonces ahí probablemente necesites optimizar nuevamente la antorcha, ¿no? Em, ingresar nuevamente parámetros de optimización nuevos para poder tener los mejores resultados. Y quizá con esa nueva optimización ya no va a ser la misma curva, ¿no? Ya no vas a tener los mismos resultados. Sí, a ver, ¿cómo se llama? Lo que estaba comentando, sí, así es cierto, ¿no? O sea, hay mucha presión a veces en el laboratorio de poder, de hacer esto por lo que están consultando, imagino. Lo que dice, y justamente también con la pregunta anterior es algo así parecido, ¿no? O sea, las presiones que tenemos en el laboratorio es que nos incitan a poder hacer esas cosas. Sí, no es lo recomendable, pero sí se podría hacer
siempre y cuando se cumpla algunas cosas, ¿no? Entonces, tenemos que tener mucho cuidado al hacer eso. Lo que tendría que yo verificar es que ese antes que se hizo esa curva, qué tan antes fue y que si las condiciones están todavía permaneciendo de las que se hicieron anteriormente. Aparte de esto, lo que siempre se va a hacer es hacer una lectura, ¿no? Una lectura de un control de calidad, posiblemente una muestra control, una muestra referencial. Esto te da muchas veces la confianza de poder continuar el análisis y decir, ok, pero va a depender porque, ejemplo, hice toda una corrida de un día y las mangueras ya me he dado cuenta que están bastante desgastadas, ¿no? Y eso lo dejo y al día siguiente cambio las mangueras. Entonces, posiblemente yo cuando optimicé lo trabajé con esas mangueras que estaban todavía ligeramente desgastadas y esta es nueva. Posiblemente ahí la intensidad va a aumentar. Esa curva con la que trabajaste anteriormente, las intensidades estaban medias, no estaban tan altas. Y el valor posiblemente puede cambiar, ¿no? Entonces, esas condiciones habrían que revisarlas. ¿Qué tan parecidas están a la que anteriormente trabajaste? Si las condiciones son muy parecidas, corro la muestra control o la muestra de referencia y puedo continuar, ¿no? Pero lo más recomendable es hacer una curva, ¿no? Que, bueno, si son, dependiendo, hay curvas que demoran 10 minutos, hay otras que demoran 20 minutos de repente, y ¿qué es lo más dable, no? Esos 10 minutos o de repente hacer nada más, y vas a correr de repente posiblemente 4 horas, 5 horas con esa curva, ¿no? Entonces, hay que ver cuál es el beneficio que se tiene de no correr una curva. Uh-huh. Sí, bueno, recordarles que igual hay varios videos que estamos dejando en nuestro canal de YouTube. Acabo de dejarles en el chat el link para la encuesta, ahí para que puedan ingresar. Y hay un último comentario de Juan Mamani para la creación de métodos. ¿Cuál es el proceso en el Syngistics? Uh-huh. La creación de métodos. Ajá. Ya. Bien, entonces, para la creación de métodos, como habíamos visto, solamente he abierto el método y lo han podido observar, ¿verdad? Entonces, lo que hay que considerar, y también parte de esto he hablado aquí, si tenemos metodologías en las cuales nos vamos a guiar. Si no tenemos metodologías en las cuales nos vamos a guiar, siempre tiene que haber un punto de referencia. Lo mínimo que necesitamos saber es qué elementos vamos a leer, ¿no? Si son de repente 20, 40, dependiendo de lo que vayan a leer. Eso es lo mínimo que necesitamos. Lo otro es las muestras en las que vamos a trabajar, en qué concentración aproximadamente están, para poder, ¿cómo se llama?, tener la concentración de la curva. Es cierto que la técnica ICP puede, ¿cómo se llama?, de alguna forma extrapolar los valores. Es decir, no es como absorción que tiene que estar dentro de la curva los resultados para que puedan estar bien. Pero sí podemos ajustar al grupo de muestras, al grupo de muestras de resultados, es mejor, ¿no? La extrapolación se da hasta en tres, disculpen, en tres datos, ¿no? La extrapolación se puede hacer hasta 100 veces, 10 veces, hasta incluso en algunos elementos puede ser hasta 1000, ¿no? Dependiendo. Entonces la curva, yo puedo trabajar de 1 a 5 y de repente mi resultado puede ser de 500 y podría reportar fácilmente de 500 ppm. Entonces necesito saber aproximadamente en cuánto está las muestras, ¿no?
tener un historial o entender ligeramente en cuántos están. De acuerdo a eso, entonces también qué elementos quiero leer, como les dije, para poder crear en el método y también tener esos estándares, ¿no? Luego, ¿qué más necesito? Creo que básicamente sería eso en la metodología y ya, ¿no? No sé si se refería a eso para poder armar el método o se iba a la parte de la implementación, en la parte práctica. Claro, sería bueno que de todas maneras nos comente un poco más, quizá te pueda enviar un correo, Sí, porque en sí, sí. realidad la creación, así nada más, creación de un método puede ser bastante sencilla, ¿no? Pero no sabemos si se refiere a una optimización ya de repente para tener mejores resultados o quizá nos pueda Ujú. comentar ahí en un correo. Em, bueno, por el momento no hay más preguntas. Les voy a escribir la palabra clave ahí que están consultando. La palabra clave es ICPOS. Y bueno, eso sería todo por ahora. Sí, Agradecemos a sí, sí. todos Ajá. por su asistencia, por la participación, por las preguntas que esperamos haber resuelto. Y si tuvieran más consultas, igual ahí ya tienen el correo. Recuerden que el cronograma se está publicando por Facebook para todos nuestros webinars y pueden compartirlo con quien gusten. Eso sería todo en esta oportunidad. Por mi parte me despido. Buenas noches con todos. Hasta la siguiente vez que nos acompañe. Jessica. Ujú. Sí, gracias por su asistencia. El software Synergistic es algo en realidad muy práctico de manejar. Nuestros usuarios siempre tienen algunas consultas, pero generalmente lo que ya se usa en la vida, en la forma cotidiana es bastante sencilla, ¿no? Entonces por ahí espero que les haya ayudado. Y bueno, la próxima semana, como les estaba comentando, tenemos el tema de corrección de interferencias. Vamos a ver también un poco más de la parte de IS, MSF. Y bien, entonces conmigo hasta la próxima. Buenas noches.